La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Queridos hermanos, hemos iniciado ya el tiempo de Cuaresma y estamos a punto de celebrar el primer domingo de este tiempo de gracia. Meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo Espíritu se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra. Le dijo: «A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras». Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras». Pero Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Vemos a Jesús que está lleno del Espíritu Santo y que lleno del Espíritu Santo se deja conducir por él al desierto, como un símbolo de el pueblo de Dios que tiene que ir al desierto. Jesús va al desierto antes de iniciar su misión. Y ahí Jesús es tentado por Satanás. No comió nada en 40 días y después de esos 40 días Jesús siente hambre. Es importante entenderlo. Jesús siente hambre porque Jesús es verdaderamente humano. Y como un hombre de verdad, su cuerpo tiene necesidad del alimento. Jesús siente hambre. Y las tentaciones empiezan precisamente en la parte más animal de la naturaleza humana, en la parte fisiológica. Satanás empieza a tentar a Jesús a través del hambre, a través de una necesidad fisiológica. Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Ese si eres el Hijo de Dios. ¿Cómo es interesante? Satanás va exigiéndole pruebas a Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros somos tentados desde esta misma perspectiva? ¿Cuántas veces somos tentados en nuestra naturaleza a través de estos condicionamientos? Si eres esto, entonces haz esto. Y nuestra inseguridad en lo que somos y en lo que tenemos y en lo que Dios nos llama a hacer nos hace estar buscando comprobar. Pero Jesús no es el caso con Jesús. Jesús está 100% seguro de quién es y de cuál es su misión. Entonces, si eres el Hijo de Dios, no lo despeina porque Jesús sabe con mucha claridad que es el Hijo de Dios. Y llegará el momento en el que Él utilizará los milagros para ayudar a sus discípulos a creer. Pero este no es el momento.
Jesús no tiene que demostrarle nada a Satanás, porque Jesús no tiene que llamar a la fe a Satanás. Entonces, Jesús, el hombre Jesús, que es tentado a través de su hambre, responde una cosa preciosa, una cosa que amplía lo que significa ser humano. No solo de pan vive el hombre. Y tantas veces tú y yo vamos viviendo solamente en esta parte animal. Vamos preocupándonos solamente por la comida, por el vestido, por el cobijo, por un techo sobre nuestras cabezas. Todas estas cosas materiales que nos amarran a esta realidad mundana y nos hacen olvidar la dimensión espiritual del ser humano. Es importante comer, es importante beber, pero no solamente eso es lo que alimenta al ser humano. Tú como padre de familia, como madre de familia, está bien, es necesario que te preocupes por el sustento fisiológico de tu familia, pero ¿y la parte espiritual? Hay que cuidarla también. Está bien que te preocupes por trabajar, pero no solamente para eso es la vida humana. Y esto es importante tenerlo en cuenta en este tiempo de Cuaresma. Tenemos que buscar algo más allá de lo netamente material, algo más allá de nuestras necesidades propiamente fisiológicas, y ir más al fondo a las necesidades propiamente humanas. La necesidad de Dios, la necesidad de amar, de ser amado, la necesidad de dar al más necesitado, la necesidad de orar y tantas otras. La segunda tentación ya va en un nivel más superior. Satanás lleva a Jesús a un monte elevado y le hace ver todos los reinos del mundo. Y le dice: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Realmente es cierto que le han sido entregados el poder y la gloria de los reinos del mundo a Satanás. Realmente es cierto que Él es quien los da a quien Él quiere. O Satanás está adjudicando algo que no le corresponde. Porque entonces, ¿dónde está la providencia divina? Satanás no puede hacer algo si eso no se lo permite Dios. Entonces, Satanás aquí empieza con una mentira enorme. Pero Satanás tienta otra vez la humanidad de Jesús. Pues obviamente que tienta la humanidad de Jesús, porque no es que pueda Satanás tentar la divinidad. Satanás tienta la humanidad de Jesús en un escalón más alto. Ya no es el hambre física, ahora es el poder. ¿Y cuántas veces somos tentados en esto? En el poder, en la riqueza, en el estar en el monte elevado. ¿Cuántas veces obtenemos poder y gloria a toda costa? A costa de nuestra propia salvación, a costa de nuestra propia alma, a costa de adorar a Satanás. A lo mejor no lo adoramos en el sentido de que nos hincamos y que hacemos un rito, pero sí en el sentido de que le damos la espalda al verdadero Dios, de que le damos la espalda a nuestra propia conciencia, de que le damos la espalda a la necesidad y a la debilidad de nuestro hermano por obtener poder. ¿Cuántas veces has sido tentado a pisotear a un amigo, a una buena persona, a pasar por encima de ellos para obtener un mejor puesto en el trabajo, para obtener un beneficio mayor? Cuidado, porque esa tentación viene directamente de Satanás. Satanás sabe que en el interior de la humanidad está siempre ese deseo de ser como dioses.
Es la misma tentación que le pone a Adán y a Eva. Hacerlos creer poderosos, hacerlos creer que no dependen de nada ni de nadie. Es una tentación terriblemente peligrosa. Y hay que saber decir no cuando el que nosotros crezcamos implica pisotear al hermano. Jesús le dice con mucha claridad: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Cualquier cosa que te lleve a alejarte de la adoración al Dios verdadero y del servicio al Dios verdadero, cuidado, porque puede ser que estés sirviendo a Satanás. Puede ser que estés convirtiéndote en un instrumento de Satanás. La tercera tentación, nos encontramos a Jesús en Jerusalén, en la parte más alta del templo. Y otra vez, si eres el Hijo de Dios, pero ya estamos de nuevo en un nivel más alto, arrójate desde aquí, porque está escrito: los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. O sea, arrójate de aquí y que vengan los ángeles a sostenerte y que todo mundo vea en el templo de Jerusalén que tú eres el Hijo de Dios, que los ángeles te sostienen y entonces todos creerán en ti. Un mesianismo fácil, un mesianismo tramposo, un mesianismo que no tiene que pasar por el sufrimiento, por el estar en entredicho, por la duda, un mesianismo que no da espacio a la fe. ¿Cuántas veces hemos sido tentados a recorrer estos caminos fáciles, a tomar estos atajos y a no esperar el momento en el que Dios quiera que se manifieste su gloria a través de nosotros? Es muy interesante porque Satanás, el diablo, conoce la Sagrada Escritura y a través de la Sagrada Escritura va manipulando a Jesús. Cuidado, porque cuando se dice la sola Escritura, podemos caer en una sola Escritura que no tome en cuenta la tradición, una sola Escritura, una lectura que te da la interpretación individualista y alejada del Espíritu Santo, el mismo Espíritu que mueve a Jesús, el mismo Espíritu que inspiró a las Sagradas Escrituras. Es el mismo Espíritu el que nos las explica. Y cuando nosotros hacemos una lectura individualista y convenenciera de la Sagrada Escritura, puede llevarnos a gravísimos errores. Cuando nosotros tomamos la Sagrada Escritura para discusiones vanas, cuando tomamos la Sagrada Escritura para justificar nuestras tonterías, estamos actuando más cerca de Satanás que de Jesús. Jesús continuamente responde: está escrito, está escrito, está escrito. Y aquí dice: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Cuidado con ese tipo de oración. Señor, si quieres que crea en ti, entonces que sane tal persona. No podemos condicionar nuestra fe, porque eso es tentar a Dios. No podemos pretender que nuestro camino de fe tome este tipo de atajos, porque no es lo que Dios quiere, porque no es lo que nos ayuda a crecer. Cuidado con estar buscando continuamente en nuestra vida espiritual este tipo de situaciones
extraordinarias, dones extraordinarios y milagros extraordinarios, porque eso ciega nuestra vista y no nos permite estar abiertos a ver lo que Dios va haciendo continuamente en nuestras vidas. Hay que aprender a ser pacientes para darle su tiempo a las cosas. Hay que evitar tentar a Dios, porque Él es Dios y nosotros somos las criaturas, no al revés. No es Él quien tiene que hacer nuestra voluntad, somos nosotros los que debemos hacer su voluntad. Jesús no dialoga con la tentación, y eso es importante entenderlo. Con la tentación no se dialoga. Cuando en la mañana te tienes que levantar a una hora y empiezas a pensar, bueno, otros 5 minutos, un ratito más, se te va el tiempo. Y así continuamente, ¿verdad? Cuando Eva voltea a ver el fruto del árbol prohibido, lo ve sabroso y lo ve bueno para adquirir sabiduría, y entonces lo come. Con la tentación no se dialoga. Jesús es tajante. A cada tentación responde tajantemente, esto no. Y nosotros no podemos hacernos tontos. Nosotros sabemos cuando las cosas no son de una cierta forma. Cuando viene una tentación sabemos qué es lo que debemos hacer y no lo hacemos. Si estás siendo tentado, aprende a decir firmemente no. Aprende a alejarte. Nosotros en el norte de México decimos, si la chucha es brava, no hay que cuchilearla. O sea, si uno sabe y reconoce su debilidad, ¿para qué exponerse a caer? O sea, hay que alejarse. Hay que alejarse de esa chucha que es brava, que es Satanás. El tentador nos va a decir, nos va a tocar por medio de nuestras debilidades. Entonces, la humildad que requiere el haber tomado la ceniza el miércoles de ceniza, implica reconocer nuestra debilidad. Y reconociéndonos débiles, no nos acercamos a nuestro enemigo, que es más fuerte que nosotros, y tajantemente nos alejamos de él. Cuidado con las tentaciones. Y cuidado con dialogar con el tentador. Cuando el tentador inicia el diálogo con Eva, inicia con una mentira, le dice, es cierto que les dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín. Y el diálogo lo empieza Eva contando otra mentira, dice, no, podemos comer de todos los árboles, menos del que está en el centro. De ese nos dijo, no coman de él ni lo toquen. Cuando Dios no les dijo que lo tocaran, que no lo tocaran. Entonces, cuidado, porque a través de esto Satanás se mete. No hay que dialogar con la tentación, hay que decir no. Cuando sabemos que una cosa no está mal, no está bien, hay que aprender a alejarse, hay que aprender a decir no. Las tentaciones, por otro lado, no se pueden evitar, son parte de la vida. Las tentaciones están ahí. Entonces, lo que nos corresponde no es, la tentación no es mala. La tentación es una oportunidad para demostrar el amor y lo que interiormente eres. Un hombre casado que tiene continuamente la tentación de ser infiel, pero que continuamente va diciendo no y va alejándose, pues es un hombre que sabe que ama a su esposa. Una persona que tiene un funcionario, un servidor público que continuamente tiene la oportunidad de malversar dinero y hacerse rico a partir de dejar pobres al pueblo, pero que no lo hace, ese hombre a lo mejor nadie lo va a reconocer y a lo mejor no va a durar mucho en el servicio público, pero Dios sabe quién es y sabe y mira su corazón, y Dios sabrá recompensar la honestidad. Y así continuamente, ¿quién eres? Si quieres saber quién eres, ve cómo respondes ante las tentaciones.
cuando Satanás le dice que le ha sido dado todo el poder y la gloria de los reinos y le pide adoración, es inevitable recordar esas palabras que repetimos un poquito después del Padre Nuestro, referidas a Dios. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. A Jesús, a Dios le pertenecen el reino, el poder y la gloria, no a Satanás. Cuidado con caer en ese engaño. Satanás no tiene nada. Satanás no es dueño de la creación. Satanás no es dueño del poder. El dueño es Dios, y tú y yo pertenecemos a Dios. Que el Señor nos permita ser valientes y enfrentar al tentador diciendo no y sabiéndonos alejar. Aquí el valiente no es el que se avienta a los golpes. Aquí el valiente es el inteligente que sabe huir del tentador. Porque no lo dudes, Satanás es más hábil, es más inteligente y es más fuerte que tú. Entonces no te arriesgues a ser devorado. Aléjate. Que el Señor nos dé a todos la fuerza para decir no a aquello que nos aleje de Él. Que el Señor nos dé la fuerza para decir sí a aquello que nos acerca a Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y los acompañe siempre.